Bonjour, Buenos días a todos. bienvenue Bienvenidos a esta última sesión Build 4. Nous sommes heureux Estamos felices de poder compartir el Evangelio con ustedes de savoir que y saber que el Señor, por el Espíritu Santo, está obrando en sus corazones. il nous éclaire, Él nos ilumina, il nous confronte, nos confronta. bien des fois il nous secoue, Muchas veces nos sacuda. mais la parole Pero la palabra de Dios ilumina nuestros corazones y nos hace ver y entender el plan de Dios, la visión de Dios pour notre vie, para nuestra vida. nous qui sommes Nosotros que somos llamados, apartados por el Señor en el ministerio. dans le ministère. Je crois que nous avons vu Creo que hemos visto cada vez más de l'appel de Dieu. la seriedad del llamamiento de Dios. No es un trabajo, Ce n'est pas quelque chose no es algo que queremos hacer porque no tenemos nada que hacer, mais pero hemos visto tantos elementos, tantas cosas sont devenus clairs que quedaron claras. et pendant cette dernière session, Y durante esta última je vais vous sesión faire un résumé quiero hacerles un resumen. très important Vamos a intentar, porque creo que es importante, tener una idea general pour rappeler ça. para recordar algunas cosas, Vous énumérez les choses enumerar très algunas cosas muy que nous importantes avons partagées que hemos compartido et que cela nous aidera y que nos ayudarán a servir à al servir Señor avec con mayor eficacia. la première conférence. La primera conferencia Nous avons parlé hemos hablado du fondement, del fundamento de la cristianidad, le message, del mensaje de la cruz de Jesucristo. comment ne pas se rappeler ¿Cómo no recordarse? parce que ça touche Porque tocó nuestra vida de una manera profunda. C'est le message qui a Es el mensaje bouleversé ma vie, que ha trastornado mi vida crois, y creo a bouleversé que ma vie. ha trastornado la vida de muchos de ustedes. C'est le message Es des premiers apôtres el mensaje que los primeros apóstoles ont enseigné, ont vécu. han enseñado, han vivido. C'est Es el llamamiento l'appel de Dios, l'invitation de Jésus la invitación de Jesús quand il a parlé à cuando ses disciples, habló a sus il a parlé à discípulos tous ceux qui y le a suivaient, todos los que le seguían. quelle était la chose principale ¿Cuál era la cosa principal, necesaria, para poder seguirle? C'est là où Ahí il a parlé dans es cuando habló en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas, acerca de la cruz que debemos tomar, notre vie qui a nuestra vida que necesita ser entregada, s'identifier à identificarse a Cristo dans ses souffrances, en sus sa mort, sufrimientos, sa en résurrection. su muerte y en su Ne pas resurrección. croire que Y no creer que no necesitamos tomar nuestra cruz parce que Jésus a porque Cristo lo ha cumplido todo. nous avons montré Hemos mostrado que chacun d'entre que nous, cada uno de nosotros, serviteurs de Dieu, siervos de Dios, nous sommes appelés estamos llamados à prendre notre a croix, tomar nuestra cruz, à accepter a aceptar, de partager les compartir los sufrimientos de Cristo, souffrances, à mettre à mort a hacer morir les los désirs, deseos de nuestra carne, cette chair avec ses esta passions, carne con sus pasiones, afin que nous para puissions ser libres del pecado, être libérés du péché qui que a tiene tendance à nous tendencia empêcher facilement a envolvernos tan fácilmente. d'être prêts à accepter Estar dispuestos de perder nuestra vida, de ne pas fuir de no huir devant les épreuves et ante les difficultés las de pruebas y las dificultades de la vida, la vie, mais que cela faisait partie y que de la eso croix hace que nous parte de la cruz que debemos tomar. devons prendre. Jésus a été très clair. Jesús fue muy claro. Paul
Pablo et surtout y Pierre sobre todo Pedro ont été très clairs. fueron muy claros. Très clairs dans la mesure Muy claro en la medida en où les deux que nous demandent ambos d'avoir les mêmes pensées, les nos mêmes piden sentiments qui tener étaient los en mismos Jésus-Christ. pensamientos y los mismos sentimientos que había en Jesucristo. Y luego nos dicen Qu'est-ce que Jésus lo que Jesús experimentó. Quelle était son attitude ¿Cuál era su actitud en prenant sa croix al tomar su cruz et aller mourir y ir a morir por nosotros en esta cruz? Les deux sont Los clairs, dos son claros et je pense que y creo ce message de que la croix, este mensaje de la cruz, qui est que es le fondement el même fundamento de la du Iglesia, message es el mensaje apostólico annoncé anunciado por los apóstoles pour nous emmener para realmente llevarnos a à crecer vraiment espiritualmente, grandir spirituellement. Entrer dans une llegar maturité a la madurez, afin para que cada uno de nosotros que nous puissions répondre à pueda l'appel de Dieu. responder al llamamiento de Dios y no estar descalificado. Jésus même dit que si Jesús on n'est pas incluso prêt à prendre dijo notre que croix, si no nous estamos sommes listos para tomar nuestra cruz, no podemos ser sus discípulos, ni siquiera podemos seguirle. ce message de la Como croix este mensaje de la cruz debe ser el fundamento de nuestra vida et qu'il n'y a même plus de y question que ya no hay más preguntas que hacer. quand on reçoit Cuando Christ en recibimos notre vie, a Cristo en nuestra vida, cuando nacemos de nuevo, debemos saber que nuestra vida ya no nos pertenece, notre vie n'est plus à que nous nuestra vida ya no es nuestra et qu'on est prêt y que estamos listos a perderla. à la perdre. Que ce n'est plus notre Y que ya volonté, c'est la no volonté es du nuestra Seigneur. voluntad, pero la voluntad del Señor. Qu'on ne peut pas choisir Que no une qualité de podemos vie, elegir nuestra calidad de vida, mais que nous soyons prêts pero que estemos dispuestos à prendre notre para croix. tomar nuestra cruz. Nous avons bien parlé au sujet Hemos de- hablado acerca de nuestra identificación. Paul a été encore Pablo notre fue exemple otra vez nuestro en ejemplo, parlant de la joie hablando qu'il a del eue gozo de que tuvo participer aux souffrances al de Christ. participar en los sufrimientos de Cristo. On a parlé de l'apôtre Paul, Hemos comment il a hablado del apóstol dit, la Pablo, mort como agit dijo, en lui. cuando la muerte actúa en él, la vida actúa en vosotros. Et que c'était le seul Era moyen la única manera transporter para la llevar justice la vida de Cristo y transmitir la vida de Cristo. Et je crois qu'on n'a pas Creo d'autre chemin à que prendre. no tenemos otro camino que tomar. On a parlé du chemin étroit Hemos hablado del camino estrecho et non pas le chemin y no large el qui camino mène à la ancho que lleva a la destruction. destrucción, a la Et le perdición, chemin étroit, pero el camino estrecho, le chemin de la croix. el camino de la cruz, Une vie donnée una vida dada, où on, donde ponemos nuestra vida en el altar afin de porter para llevar sacrificios espirituales. donc tout cela, l'apôtre Todo Pierre et esto, l'apôtre Paul, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo hablan en detalle comment nous avons besoin cómo de necesitamos crucificar la carne con sus deseos. nous avons vu Hemos visto une description una descripción des désirs de la de los chair. deseos de la carne. Et comment l'apôtre Cómo Paul nous el enseigne apóstol Pablo nos enseña de mettre à mort a hacer morir ces désirs. estos deseos, Prendre cette croix tomar esta cruz et être prêt à y mourir. estar dispuestos a morir a nosotros mismos. Et bien sûr, Pues claro, sans la grâce du sin Seigneur, la c'est gracia impossible. del Señor sería Nous imposible. avons aussi mis l'accent Hemos hecho hincapié sur en esta fuerza cette force poderosa, puissante, milagrosa, cette force divine esta fuerza divina qui nous porte, que nos qui nous lleva permet. y que nos permite tomar nuestra cruz y no huir. C'est la base, Es la base fondement même misma, es el fundamento mismo de la vida cristiana. de comment l'Église s'est détournée Cómo de la tout ça. Iglesia se alejó de todo esto. Por eso en estos últimos tiempos el Señor nos llama a regresar Sur les vieux sentiers, en las ancianas sendas. retourner à la parole de Dieu, Regresar a la palabra de Dios, regresar al mensaje de la cruz.
Nous avons mentionné Hemos mencionado les églises cómo las iglesias sont en train de están pereciendo, des pasteurs qui pastores que se matan unos a otros, des conflits qui ne finissent conflictos que nunca se acaban, jamais, parce que porque el verdadero fundamento no está en la iglesia. on parlait comment les Hemos pasteurs ont hablado besoin de cómo los pastores necesitan tomar su cruz y seguir a Jesús. ¿Cómo es la solución misma para la iglesia hoy? Un regreso a la cruz. Este mensaje que se compartían y que se predicaban en los años 60 o 70, cómo la iglesia se alejó de este mensaje para atarse a mensajes que vuelven el corazón de los cristianos hacia las cosas materiales, en lugar de atarse a Cristo y estar dispuesto a sufrir por Él. El mensaje del siglo XXI en la iglesia es un mensaje de compromiso. Por eso, el mensaje de la cruz necesita volver a encontrar su lugar, el primer lugar en la iglesia de Jesucristo. Y este mensaje de la cruz era uno de los temas, lo más importante del apóstol Pablo en sus epístolas, en sus enseñanzas. Y van a ver en las epístolas de Pedro, también habla de manera profunda de la cruz que necesitamos tomar para deshacernos del pecado, para tener la victoria sobre el pecado, que no hay otro medio que de tomar su cruz para ser liberado. Pienso que hemos sido bastante claros para permitirnos ser verdaderos siervos de Dios, hombres quebrantados, con corazones contritos, hombres humildes, para representar el Evangelio de Cristo y representarle Él mismo, el Señor Jesucristo. Pablo era un amante de la gracia de Dios. Pablo sabía que no podía hacer nada sin la gracia de Dios. Lo dice en su epístola a los Corintios: soy lo que soy por la gracia de Dios. Pablo entendió que en tiempos de prueba, cuando llevaba una astilla en la carne, y Jesús le había animado y había entendido que es la gracia del Señor que lo iba a llevar y que iba a llevarle a servir al Señor, y que no tenía que tener miedo, porque ahí estaba la gracia de Dios. Ninguno de nosotros, pastores, necesita tener miedo ni temer nada, incluso si este mensaje parece fuerte, difícil, imposible, pero sabe que el Señor no pedirá nada de lo que podamos hacer, sino que no lo hagamos por nuestras propias fuerzas, pero lo hagamos por la gracia del Señor. Pues este mensaje era un mensaje de fundamento, un mensaje que nos permitiría tener una nueva esperanza, una nueva fe para el ministerio. Porque hay muchos pastores hoy que están cansados, desorientados, no saben qué hacer, ya no tienen mensaje, están desalentados y pelean entre ellos. Pero este mensaje vendrá a poner orden y una esperanza, una fe para el futuro en el ministerio. Por eso los animo a que no se dejen engañar ni influenciar por nadie, sino que amen este mensaje de la cruz de Jesucristo como un tesoro para vuestra vida. Después hemos compartido para ser un hijo en el Evangelio, por el Evangelio, ser engendrado, tener esta relación de hijo y de padre en el ministerio.
Hay demasiado de pastores independientes, sirviendo al Señor solo, sin tener ningún padre para ayudarlos, animarlos, guiarlos, tener esta relación fuerte, firme, y llevar el mismo corazón, y vivir y compartir el Evangelio en el mismo espíritu. Demasiados ministerios, demasiados pastores independientes, sin un padre. Es grave y peligroso que los cristianos se sientan bajo un ministerio independiente, que no tienen nadie más. No tienen nadie más que le ayude, le anime, que le sostenga en el ministerio. Pues hemos visto las ventajas de tener esta relación con el ministerio apostólico. En el libro de los Hechos vemos esto claramente. Esta relación que Pablo como apóstol tenía con las iglesias locales, con los ancianos de las iglesias. Se sometían, había un trabajo de corazón, un trabajo de relación, de respeto. Nadie se sentía amenazado por cualquiera. Había un trabajo común, un trabajo donde las iglesias se juntaban en torno al equipo apostólico. Esto es lo que encontramos en el libro de los Hechos y en las epístolas. Es extraordinario. No hay otra manera de construir la iglesia. Eso no existe. No necesitamos ir a buscar otro modelo. El modelo de la construcción de la iglesia está escrito en el Nuevo Testamento. Hay demasiada invención, demasiado de prácticas, demasiado de enseñanzas contrarias a lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Por eso los ministerios están ahí en la iglesia, para proteger al pueblo de Dios, para asegurar al pueblo de Dios y al mismo tiempo proteger y asegurar a los pastores, a los predicadores del Evangelio. No encontramos en ningún lugar en el Nuevo Testamento ministerios independientes y iglesias que trabajaban solas. Eso no existe. Por eso hemos hablado de ser hijos por el Evangelio, hijos engendrados por el Evangelio. Por esto podemos abrir en nuestra Biblia 1 Corintios capítulo 4 para recordarles esta cosa. Lo que Pablo está diciendo, versículo 15. 1 Corintios 4. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Los hijos engendrados del Evangelio llevan el mismo Evangelio, el Evangelio apostólico. Trabajan con un solo corazón. Transmiten el Evangelio con el mismo espíritu y tienen la confianza de los apóstoles y del equipo apostólico. Son uno, están unidos de corazón, sometidos. Vemos la misma cosa en las iglesias locales, el equipo de ancianos, en el libro de los Hechos, capítulo 20. Cuando Pablo invita a los ancianos de la iglesia de Éfeso a ir a su encuentro, porque tenía un mensaje que transmitirles. Y vinieron. No se sintieron amenazados por Pablo.
había al contrario esta relación entre padre e hijo, entre Pablo y los ancianos de la iglesia. Vinieron, han escuchado. Pablo les habló de un mensaje, de una instrucción, de una advertencia. Por eso necesitamos este tipo de ministerio en las iglesias, para su seguridad y sobre todo para la protección de los predicadores del Evangelio. Los hijos del Evangelio no pueden predicar lo que quieren. Han sido engendrados por el Evangelio. Este mensaje fue escrito en su corazón. Se van, son enviados, tienen la confianza del equipo apostólico y hacen el trabajo. Por eso el apóstol Pablo dice, Él os recordará. Timoteo, quien es mi hijo amado, mi hijo en el Evangelio, Él os recordará. Dice aquí, ¿cuáles son mis caminos en Cristo y cómo enseño en todas las iglesias? Vemos hijos que trabajaban en equipo y que hacían la obra del ministerio y que construían sobre el fundamento que había sido puesto. Llevaban la doctrina de Cristo porque habían recibido esto en su corazón. Engendrados, así se construye la iglesia. No hay otro modelo. No hay otro modelo que el que se encuentra en el Nuevo Testamento. Las iglesias eran una sola iglesia. Andaba en la unidad, tenía la gracia de beneficiarse de varios ministerios y crecían en el camino del Señor. Hubo hombres y mujeres espirituales que se levantaron y que servían al Señor. Así la iglesia era fuerte, a pesar de las influencias del mundo externo. Vemos el ministerio de Pablo, que advertía a las iglesias. Vemos esto en casi todas las epístolas. Advierte contra los falsos ministerios, contra los falsos maestros. Y la iglesia fue construida. Hay un modelo que está escrito en el Nuevo Testamento para la construcción de la iglesia. No se puede hacer de otra manera. No se puede hacer de otra manera. No hay otro modelo y otro modo, porque si lo hubiera sido escrito y Jesús lo hubiera llevado por el ministerio del Espíritu Santo a través de los apóstoles, lo que está escrito en la palabra de Dios, en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, es suficiente para construir una iglesia fuerte, una iglesia unida, una iglesia donde el amor de Dios se manifiesta, una iglesia donde los cristianos están en paz los unos con los otros, una iglesia donde el amor de Dios se manifiesta. Todo está escrito en dentro. Sigamos los consejos, sigamos la prescripción. Es alentador. Y vemos también la confianza que Pablo como apóstol tenía en los hijos. ¿Por qué? Porque él sabía que no iban a llevar otro evangelio, que iban a llevar el mismo evangelio, que iban a construir sobre el mismo fundamento. Os recuerdo el capítulo 3 de la misma epístola de Pablo a los Corintios, donde Pablo dice: nadie puede poner otro fundamento que el que fue puesto. Y antes dice que cada uno mire cómo edifica sobre este fundamento. Pablo quería estar seguro de que los que él enviaba a las iglesias, todos los hijos, todos socios, todos los colaboradores, y eran muchos, los enviaba a las iglesias y llevaban el mismo mensaje, y Pablo sabía que esos hombres iban a construir en el mismo espíritu y que no iban a llevar algo contrario. Por eso dice que cada uno mire cómo sobreedifica en eso, el mismo espíritu del evangelio. Diferentes doctrinas, la fe, la oración, etc., pero
en el mismo espíritu. Por eso hay que conocer los siervos de Dios. La iglesia necesita conocerlos. La iglesia necesita beneficiarse de su ministerio. Eso es la construcción de la iglesia de Jesucristo. Hemos hablado largamente sobre el ministerio del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 2, vamos a leer lo que Pablo dice. 1 Corintios 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sobre todo no por la fuerza y el conocimiento del hombre, sobre todo no por la sabiduría del hombre. La iglesia es edificada por el ministerio del Espíritu. Una demostración del Espíritu y de poder. Una transmisión de la vida de Cristo. Una transmisión de corazón a corazón. Pues no es simplemente un conocimiento, hacer conocer lo que dice Dios. Por desgracia, es lo que pasa en el mundo entero, donde hay tantas iglesias y pastores que abren iglesias y que hablan de la palabra de Dios. Hacen un discurso, enseñan a los cristianos lo que dice Dios. Pero si no hay transmisión del Espíritu, ¿cómo el pueblo de Dios va a responder? Va a responder no a las exigencias de Jesús, sino a sus instrucciones. ¿Cómo? Se necesita una convicción. Por eso la transmisión del Espíritu, la transmisión del ministerio del Espíritu, la transmisión de la vida de Jesucristo es lo que va a edificar el pueblo de Dios, que va a llevar al pueblo de Dios a responder a la palabra de Dios, a decir sí, a tener esta convicción y a alejarse de una vida de pecado, a arrepentirse. Es el ministerio del Espíritu, porque todo el mundo sabe, todos los cristianos saben lo que es el perdón. Todos los cristianos saben lo que es el arrepentimiento, pero necesitamos el ministerio del Espíritu Santo, una transmisión de la vida de Cristo en nuestra predicación, para que esta predicación no se base en un discurso persuasivo de sabiduría, un conocimiento, pero que se base en una demostración de espíritu y de poder, porque es de esta manera que el poder de Dios se manifestará. Pues el ministerio del Espíritu es absolutamente claro. Es transmitir la vida de Jesús, y solo para volver al mensaje de la cruz de Jesucristo, es cuando estamos dispuestos a sufrir por Cristo, a identificarse con su muerte, y a cambio recibimos la vida de Cristo. Por eso el mensaje del Evangelio es el fundamento mismo del Evangelio, es la cruz de Jesús, es el sufrimiento, la muerte y la resurrección. Si no estamos dispuestos a tomar la cruz nosotros mismos, a participar a los sufrimientos, a la muerte de Cristo, ¿cómo vamos a recibir la vida de Cristo? La resurrección, la vida de resurrección. La resurrección es el producto del sufrimiento y de la muerte. Para nosotros es lo mismo. Por eso, la cruz es el tema central de la cristianidad, el tema central.
hay el sufrimiento, la muerte y la resurrección. Cuando tomamos nuestra cruz y que somos dispuestos y felices de sufrir por Cristo y morir a nosotros mismos, solo hay un resultado que podemos lograr, es la resurrección, que es una vida, la vida de Cristo, la vida de Jesús en nosotros. ¿Es esto? Esto es lo que nos ayuda a servir al Señor, lo que nos ayuda a predicar la palabra de Dios. Y no predicamos en vano. No es el conocimiento que vamos a transmitir, no. Es la vida de Cristo, es el ministerio del Espíritu. Muy importante. Pues por eso la cruz es el tema central de la cristianidad. El tema central. Podemos entender por qué Jesús dijo, no tomas tu cruz, no puedes ser mi discípulo. Es tan simple como eso. No tomas tu cruz, no podrás seguirme. No podrás seguirme. No es una condición que la puerta esté cerrada. Es un asunto que no podrás seguirme, porque si no tomas tu cruz, no podrás hacer morir a tu carne. ¿Cómo vas a seguirme? ¿Cómo vas a tomar este camino? No puedes. No es posible. 2 Corintios, capítulo 3. Vamos a hablar un poco del ministerio del Espíritu. El versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita, ¿cómo? Por nuestro ministerio. No con tinta, con el Espíritu de Dios. Con el Espíritu de Dios. Dice, no con tinta. La tinta. Quiere decir, simplemente el conocimiento. El conocimiento es decir, puedo hablar de Dios sin transmitir nada, sin que haya la convicción. Puedo. Se vuelve en un conocimiento, por eso todos podemos hablar del Evangelio. Todos pueden decir lo que está escrito dentro, pero el propósito no está ahí. Por eso, cuando Pablo habla del ministerio del Espíritu, no tiene nada que ver con el ministerio de la condenación del antiguo pacto, no tiene nada que ver. Es más glorioso. Así como Moisés bajó del monte con la gloria del Señor que cubría su rostro, el ministerio del Espíritu es tantas veces superior, porque tiene el poder de cambiar el corazón del hombre y llevar al hombre a someterse a Dios y a obedecerle. Por eso es superior y no hay otro medio. Con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y sigue, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministro de un nuevo pacto, y se va a referir después a la gloria que estaba en el rostro de Moisés, al ministerio de condenación, es lo que llama eso así. Lo llama el ministerio del antiguo pacto, el ministerio de la condenación. Habla del ministerio del Espíritu, el ministerio del nuevo pacto, el nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Está hablando de dos pactos, está hablando de dos ministerios. Increíble. No hay otra manera de construir la iglesia. Por eso nosotros, pastores, no podemos simplemente saber la palabra de Dios, no podemos simplemente ser una especie de educador.
Hay mucha gente que tiene mucho carisma, que puede hablar mucho, pero si no hay el ministerio del Espíritu, no hay gran cosa. No va a construir la iglesia, no va a construir el pueblo de Dios. Hemos hablado bastante de estas cosas. Y es muy importante en el ministerio según el llamamiento de Dios. En la tercera conferencia hemos hablado largamente y en profundidad sobre la realidad del nuevo pacto. La realidad del nuevo pacto. Hubo primero en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, lo que Dios estableció con los judíos. Y lo repito para que no olviden y que no se dejen influenciar por cualquiera. Este nuevo pacto fue establecido con los judíos, solo con los judíos. Lo hemos elaborado, lo hemos mostrado. Lo hemos mostrado. Que este pacto se había hecho solo con los judíos. Este pacto fue ratificado cuando se dio la ley, los 10 mandatos, en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Dios cruzó el Mar Rojo y entró en Canaán. Esta ley fue dada 400 años después que Dios hizo la promesa a Abraham. Esta promesa era que se volviera en el Padre de todas las naciones, de una multitud de naciones. Algo que no he mencionado probablemente. Abraham se volvió en el padre no solo de los paganos, sino se volverá en el padre de los judíos. Porque los judíos también reconocerán a Cristo como Salvador. Y hemos visto en el libro de Jeremías, hemos visto en el libro de los Hebreos, que Dios hará un nuevo pacto con el pueblo judío y que pondrá el Evangelio en sus corazones. Pero por el momento, Abraham es el padre de todas las naciones, de todos los que creen en Jesucristo, de todos los paganos que han nacido de nuevo. Y vendrá el día en que con la misma fe que tuvo Abraham, porque Abraham fue justificado por fe, porque creyó. Los paganos que creen y que creerán durante la dispensación de la iglesia y antes del arrebatamiento de la iglesia, Abraham se vuelve en su padre. Y eso es lo que era importante. Era lo importante. No el padre de Israel. No. No. El padre de todas las naciones a causa de la fe. Y esta fe que tendrán los judíos un día, cuando Dios manifieste a los judíos, cuando Jesús ponga sus pies en la tierra, y en ese momento los judíos creerán en el Mesías y tendrán la misma fe que Abraham tuvo y la misma fe que tenemos. No voy a detenerme en esto, es una cosa más para vosotros.
Hemos hablado de esta promesa que es como un testamento que no puede cambiar. Un testamento es válido cuando hay muerte. No puede cambiar, pero es válido cuando hay muerte. Por eso, la promesa que Dios hizo a Abraham se cumplió cuando Cristo murió. Cuando Cristo murió y que el hombre empezó a poner su fe en el Señor Jesús, el testamento se hizo válido, real. Es claro, hemos hablado de esto también. Hemos hablado en Gálatas 3, versículo 19, que la ley fue dada hasta que Cristo, la descendencia, venga. Cristo, la descendencia, venga. Por eso necesitamos estar bien estabilizados cuando hemos hablado de Isaac, el hijo de la promesa. Es de esta descendencia que vendría Cristo. ¿De acuerdo? Y Cristo es la descendencia en quien los que creerán nacerán de nuevo y serán parte de esta promesa. ¿De acuerdo? Hemos hablado de esto. Todo esto es para mostrar que tan pronto que vino Cristo, la promesa estaba en vigor. La promesa hecha a Abraham 400 años antes de la ley. Por eso la ley que vino 400 años después no puede cambiar el testamento. ¿De acuerdo? Vino después de la promesa, pero no puede cambiar este testamento. Ahora, cuando Cristo vino, la Biblia nos dice que Él nos rescató de la maldición de la ley y que la ley existió y existirá hasta que venga Cristo, la descendencia. En Romanos capítulo 7, versículo 6, la Biblia dice que servimos ahora bajo el régimen del Espíritu y no bajo el régimen de la ley. En Romanos capítulo 10, la Biblia nos dice que Cristo es el fin de la ley para todos los que creen, para todos los que son justificados por la fe. Cristo es el fin de la ley. En Romanos capítulo 10, versículo 4. Pues hemos establecido que nosotros, los cristianos del nuevo pacto, no vivimos bajo el régimen de la ley, pero somos capaces de cumplir la justicia de la ley, no sometiéndose a la ley, sino andando en el Espíritu. Hemos hablado de esto. Pues Cristo, quitando la ley, clavando la ley a la cruz, hemos explicado lo que Pablo quiso decir cuando la ley fue clavada a la cruz. No vamos a entrar en estos detalles. ¿Qué vemos hoy? Andamos en el Espíritu. Hubo un intercambio, hubo la ley que fue quitada y ahora el Señor nos da su Espíritu. Dios con nosotros. El Espíritu de Dios que vive en nosotros es Él quien nos va a conducir, nos va a convencer, nos va a dirigir, nos va a enseñar, nos va a detener, que nos va a pedir de hacer ciertas cosas. Es andar por el Espíritu. Estamos de acuerdo. Debe ser bien claro. Hemos visto que el Señor nos hace libres y que no debemos tener miedo de la libertad, a pesar de que muchos pastores tienen miedo de la libertad. No debemos tener miedo de la libertad cuando tenemos un mensaje de fundación, de fundamento, donde el Señor nos llama a tomar nuestra cruz, a morir a nosotros mismos. No hay problema cuando estamos dispuestos
a tomar nuestra cruz y a morir a nosotros mismos. Escucharemos la voz del Espíritu Santo y creceremos. Por eso, la libertad es un medio para crecer. Porque mientras moramos bajo la ley, somos esclavos de la ley y no hay medio de crecer porque el ministerio del Espíritu no puede entrar en vigor mientras moramos bajo la ley. Pues es bastante claro, no debería haber discusión. Sé muy bien que hay mucho razonamiento, mucho pensamiento, hay muchas preguntas sobre este tema. Personalmente creo que con todo lo que hemos compartido no debería haber ninguna pregunta. Es claro, es claro. Cristo es el fin de la ley. Por todos los que creen. Pero después de haber pensado, predicado, que no podemos ser libres, que no es posible, no podemos ser libres de elegir, nos meten en una caja cerrada. Tienes que pensar así, tienes que hacer así. Ponemos leyes, obligaciones sobre nuestra vida. No hay obligaciones bajo el nuevo pacto. Somos libres de andar por el Espíritu y obedecer a Dios. Tiene que ser claro. Debería ser claro. Por supuesto, nos dice Pablo en Gálatas capítulo 5, creo en versículo 13, que la libertad no es una licencia para andar según la carne. No es una licencia, no es porque somos libres, que decimos, vale, hacemos lo que queremos, andamos en el pecado y tenemos esta doctrina perversa que nos dice que ahora a causa de la gracia de Dios hacemos lo que queremos porque la gracia sobrepasa el pecado. La Biblia nos dice que el pecado abunda, pero que la gracia abunda más. No podemos tomar este versículo, venir y declarar que estamos bajo la gracia y que de todas maneras el Señor entiende. No, el Señor nos llama a la santificación. Debe ser claro. Tenemos la gracia de Dios para servirle. Tenemos el Espíritu Santo a quien debemos obedecer. Es el que nos instruye, es el que nos convence, es el que nos muestra que el camino que tomamos no es bueno. Podemos poner delante de toda la ley delante de mí, pero no puede hacer nada para mí porque no tiene poder de detenerme. La Biblia nos dice en los Romanos capítulo 8 que la carne hace que la ley sea débil. En otras palabras, la ley no puede detenernos para no ser sometido a la carne. La ley no tiene ese poder. Ella es simple, es justa, es buena, es espiritual, pero no puede detenernos. Por eso el Señor, en su gracia, nos quita bajo esta condenación de la ley y nos da el Espíritu Santo y nos concede la gracia para poder cumplir la justicia de la ley. Pues el plan de Dios no cambia. Necesitamos vivir según los 10 mandatos, pero no bajo este régimen. En otras palabras, no necesitamos la ley para que podamos cumplirla. No necesitamos. Es el Espíritu Santo que nos llevará a cumplir la justicia de la ley. Es bien claro en el libro de los Romanos, capítulo 8. La Biblia nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado. No necesitamos más. La vida del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado. No necesitamos más estar bajo de la ley, del pecado y de la muerte. La ley de los 10 mandatos es la ley del pecado y de la muerte. Ahora nos encontramos bajo la ley del Espíritu de vida y cumplimos la justicia de la ley por el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 4. Es una buena noticia porque ya no estamos condenados. Somos libres ahora. No hay ley
para condenarnos, la ley fue quitada. En eso, el libro de los Hebreos nos dice que si el primer pacto hubiera sido sin defectos, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. La Biblia nos dice en el libro de los Hebreos que el antiguo pacto ha sido reemplazado por uno nuevo. No quiere decir que necesitamos añadir el anciano pacto al nuevo pacto. El nuevo pacto hace desaparecer el antiguo pacto y, de todas maneras, el antiguo pacto es solo para los judíos. Creo que estoy hablando con 99% de los que no son judíos. Tiene que ser claro. Hemos visto que la ley fue dada ¿por qué? Para que el pecado fuese conocido. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos ahora la gracia de Dios para vivir de esta libertad. Vamos a terminar esta conferencia, la cuarta, hablando del ministerio del pastor, su vida, su enseñanza, más particularmente estas dos cosas, las más importantes, la vida del pastor y su enseñanza. Hemos hablado de su fe, de su familia, de sus finanzas. Hemos visto el ejemplo de Pablo y, claro, las instrucciones de Jesús. Estoy convencido de que cada uno de los que asistimos a esta conferencia, si hemos recibido la revelación del Evangelio, el Evangelio que hemos compartido durante estas 4 conferencias, si lo aceptamos, si lo abrazamos, si estamos dispuestos a vivir según la enseñanza que hemos compartido con ustedes, estoy convencido de que serviremos al Señor de una manera nueva. Serviremos al Señor de una manera nueva porque tendremos muchas cosas que rectificar y poner en orden, de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. Pues serviremos al Señor de una manera nueva, dejaremos ciertas doctrinas que hemos tal vez predicado durante años en las que estábamos apegados y cambiaremos nuestra manera de vivir, nuestro ministerio cambiará, nuestras acciones cambiarán. El ministerio entrará en una nueva dimensión de la vida de Cristo. Una nueva fe, una nueva esperanza en el futuro, una nueva construcción y tendremos fe para el pueblo de Dios. Serviremos al Señor con más eficacia y el pueblo de Dios a cambio será librado, enriquecido para andar cada vez más según el Señor. Es extraordinario ver al Señor construir su iglesia a través de cada uno de nosotros y seremos colaboradores, compañeros de Jesucristo. Todo lo que tiene que hacer es hablar y nosotros lo hacemos. Es extraordinario de trabajar con Jesús, trabajar según la construcción de la iglesia, según los términos del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Y además, seremos mucho más modelos para los cristianos. Llevaremos un buen testimonio. Tendremos el respeto del pueblo de Dios, no a causa de nuestro título, no porque nos llamemos pastor,
pero tendremos el respeto del pueblo de Dios a causa del testimonio de nuestra vida y a causa de la estabilidad de nuestro evangelio. Seremos ejemplos, modelos y un gran testimonio. No olviden una cosa: la persecución puede estar cerca a causa del evangelio. Cristo fue perseguido, nosotros seremos perseguidos. El evangelio será atacado y tal vez su ministerio será atacado, pero permanezcan firmes, no están solos. Por eso os animo a trabajar en relación. Hay muchos pastores que se han unido en vuestro pueblo, vuestra localidad. Es hora de unirse, es hora de respetarse, es hora de trabajar juntos. El pueblo de Dios podrá beneficiarse. No se queden independientes, no se queden solos. Trabajen juntos, comparten juntos, respétense, anden en acuerdo, porque el evangelio puede solo reunir los que abrazan el evangelio. Habrán milagros en su vida. Tengo confianza. Todo lo que hemos compartido con vosotros durante estas conferencias tienen suficiente inversión y luz para ser otro hombre, un nuevo siervo de Dios, dispuesto para responder al llamamiento de Dios. Es excitante. Estoy seguro que quedaremos juntos en relación, ciertamente. Seguiré con vosotros a través de otros programas. Si solamente pueden entrar de una manera u otra en el web o en la aplicación de CTMI, no lo sé exactamente, pero se lo haremos saber. Será una forma para nosotros de mantenernos en contacto y escuchar la palabra de Dios. Y tendremos programas especiales para los pastores, los siervos de Dios. ¡Qué gracia fue para mí! Un verdadero placer, un gozo compartir el evangelio con vosotros. Pienso que esta noche, antes de separarnos, podemos orar juntos y poner nuestra vida delante del Señor. Hemos escuchado tantas cosas, hay tantas cosas que el Señor nos ha hablado, que necesitamos enderezar, poner en orden, arrepentirse, poner las cosas ante el Señor. Vamos a orar juntos. Estamos solo ahora con el Señor, solo a solo. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el poder de tu evangelio para tocar los corazones, para penetrar profundamente en los corazones, para convencernos, para sacudirnos, para corregirnos, para confrontarnos, para animarnos, bendecirnos. Tu palabra es poderosa, es verdadera. Señor, hemos compartido tu palabra a través de la Biblia. No hemos exagerado nada, no hemos añadido nada, no hemos retirado nada. Y oramos, Señor, para que todos los que han escuchado esta conferencia se vuelvan en nuevos hombres y mujeres, hombres que te servirán de una manera nueva, hombres dispuestos a abandonar ciertas doctrinas, un cierto evangelio que han predicado
y que tu as emmené une que has conviction llevado a que ce n'est pas la sainte doctrine. una convicción que no es la sana Prions doctrina. pour ces hommes. Oramos por estos hombres. Tu as déjà commencé à Ya faire des miracles. has empezado a hacer milagros y ya has empezado a cambiar sus vidas, su pareja, sus familias, su ministerio. Señor, oramos para que la iglesia pueda beneficiarse de su vida, De leur appel. de su llamamiento. Nous prions que les miracles Oramos para que los milagros sigan, que los prodigios continúen y que estos hombres se mantengan firmes, los que han abrazado el Evangelio, los que Seigneur, ce n'est rien qui han peut reconocido como verdadero. Señor, nada s'ils sont persécutés. nos separará del amor de Cristo, aunque sean perseguidos, opuestos, porque no quieren perder su vida y dejar las enseñanzas contrarias a la sana doctrina. Oramos por todos estos hombres para que se mantengan firmes, que no comprometan tu palabra y que tu espíritu esté con ellos y que sienten tu mano sobre su vida y que no se aparten de la sana doctrina. Oramos por un acercamiento en las relaciones, oramos por una comunión verdadera. Oramos por una unidad entre los siervos de Dios. Oramos por un respeto que tendrán el uno al otro, para el otro. Oramos que quites cada barrera, cada muro, todo lo que los separa, para que se junten y que sean uno en el servicio de Dios. Señor, cumple milagros. Eres un Dios de los milagros. Jesús, eres tú que construye, eres tú que edifica. No queremos hacer en nuestras propias fuerzas. Oramos, Señor, para que el ministerio del Espíritu Santo esté en acción, que cada uno tome su cruz y te siga y que pueda llevar la vida de Cristo, para que puedan compartirla con todos los que los escuchan, todos los que se acercan. Gracias. Estamos agradecidos. Te rogamos, Señor, que el Evangelio se propague a través de ellos. Oramos, Padre, por los milagros. Hemos visto los milagros desde el principio de esta serie de conferencias y veremos todavía y escucharemos testimonios extraordinarios. Padre, gracias. Juntos vamos a construir con Jesús la iglesia, el reino de Dios. Gracias por todos los que han estado presentes. Oramos por ellos, que sean fieles a la palabra de Dios. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Desde donde estamos podemos aclamar al Señor por todos los milagros que se están cumpliendo en la vida de los siervos de Dios. Aclamamos al Señor de todo nuestro corazón. Le bendecimos. Gracias, Señor, por todos estos hombres que van a levantarse en todas las naciones por la gloria de Jesucristo. Gracias a todos y oramos que el Señor siga esta obra extraordinaria antes que venga a buscarnos. Que el Señor os bendiga y no olviden que os amamos. Toda palabra dicha, si fue dura, no era mi intención de herir a nadie, pero creo que la verdad debe ser anunciada. Hasta pronto y no olviden que os amo y que trabajaremos por el reino de Dios. Hasta muy pronto. Gracias. Merci.